Bueno, a medida que vamos analizando los índices de inflación que se han conocido este último jueves, indudablemente que los sectores económicos y la dinámica económica tiene algunos sobresaltos en algunos casos, en otros casos bajan las expectativas o en otros casos mejoran. Bueno, todo lo que sucede con un índice de inflación que suele marcar muchas sensaciones fundamentalmente. El tema es que en estos últimos tiempos venimos hablando y bastante de cómo dinamizar la economía. El gran logro de bajar la inflación creo que tiene un reconocimiento de prácticamente todos, pero este 1,5%, este último, está marcando que en algunas cosas se ha mejorado, pero también que fruto de la caída del consumo puede estar determinando también esto. Entonces, y cuando hablamos de la caída del consumo, hablamos de sectores económicos que tienen algún tipo de resentimiento. Se han elegido autoridades nuevas en la Cámara PYME de Salta, que nuclea a cerca de 300 socios, y esto me parece que es importante que podamos conocer algunos detalles. Por eso vamos a hablar con Darío Pellegrini, que es el nuevo presidente de la Cámara PYME de Salta. Estuvo en la radio, en Profesional, estuvimos hablando con él para analizar todo lo que tiene que ver con este sector y hay datos muy interesantes. Lo más importante es que van a escuchar en algún momento de la entrevista que dice las pymes están en rojo. Las razones y lo que esto puede significar para el futuro es realmente muy importante. Escúchenlo. De mucho trabajo, digamos, esta presidencia en realidad es una responsabilidad momentánea que me toca, pero es un grupo muy, muy lindo de trabajo que venimos hace mucho tiempo trabajando por las pymes y trabajando por consolidar la institucionalidad de la Cámara, ¿no? Que es tan importante. Darío, ¿cuántos socios tiene hoy, más o menos? Hoy nosotros estamos rondando a los 300 socios, venimos de un crecimiento sostenido, trabajoso, lento, pero sostenidos, así que con una gestión de comisiones anteriores muy fuerte en la asociatividad, y es parte de nuestros 4 nuevos ejes estratégicos medibles de esta gestión, seguir en ese aumento y capaz con un poquito más de agresividad, ¿no? Tenemos como objetivo en los próximos 2 años un 50% más socios, acercarnos a los 500, ¿no? ¿Qué cantidad de gente depende de esta actividad de la PYME en Salta? Y cuando digo que depende de esto, estoy hablando no tan solo de la gente que vive, que directo o indirectamente a través de la mano de obra que puede generar una PYME, que es muchas veces se habló de que esto es realmente un elemento dinamizador de las economías, sino cuánta gente indirectamente también se sostiene en sus trabajos o tiene ingresos a través de la actividad de las pymes. Bueno, el número es enorme, ¿no? Argentina, después de Italia, es el país donde las pymes participan más activamente en el tejido económico. A nivel nacional es arriba del 70% de mano de obra es pyme, y en Salta, en el norte, es arriba del 80%, ¿no? Cuando nos alejamos de los centros urbanos, el tejido, digamos, empresarial es mucho más pyme que en las centrales, digamos, ¿no? Así que en ese caso hay muchísima gente dependiente. Como pasa, creo que a nivel estadístico en Argentina, hay un 50%, pesos más, pesos menos, de empleo público, pero de ese empleo privado, más del 80% es pyme. Solo la Cámara PYME tiene alrededor de 15.000 familias y personas dependiendo de estos 3 anillos, ¿no? De los empleos directos e indirectos, ¿no? Bueno, que es todo un número gigante. Un número gigante, sin duda. Ahora, para la gente que nos esté escuchando por primera vez, no es de escuchar de pyme, sino meternos en la cuestión de la pyme. ¿Qué determina que sea una pyme? Digamos, ¿qué límites para cada lado? El límite es más bien superior que inferior, ¿no? Prácticamente desde que uno tiene un registro quit, un monotributista unipersonal se considera pyme. Un taxista, un kiosquero, un vendedor de seguro ya es pyme. De ahí en adelante, digamos, la línea entre emprendedor y pyme normalmente lo da la formalidad, ¿no? El emprendedor empieza a probar el mercado, el mundo de la compra-venta,
desde una situación por ahí un poco informal. En el momento que se formaliza ya es considerado. Por supuesto, después está todas esas categorías de micropyme y la propia palabra, ¿no?, que es pequeña y mediana empresa. Y luego, hoy en Salta hay empresas de 600 trabajadores y que siguen siendo pymes, ¿no? Prácticamente en Salta, por lo menos, las empresas no pymes son muy, muy poquitas, son alrededor, estamos hablando de ingenios, de estructuras muy, muy grandes. O sea, hay sociedades anónimas con muchísimos empleados y sucursales que siguen dentro de la categoría pyme, ¿no? Bueno, ¿cómo están viendo este momento? Porque, digamos, se ha conocido recientemente el índice de inflación de 1.5, que creo que es una muy buena noticia, obviamente, pero esto tiene condimentos, digamos, porque junto con esto se empieza a hablar de un, no sé si parate, detenimiento o caída del consumo. Me parece que esto impacta directamente justamente en estas actividades. Sí, nosotros, yo te voy a juntar como 3 discursos, ¿no? O sea, esta misma pregunta 2023, 2024 y 2025, ¿no? La diferencia entre la misma pregunta hecha en estos 3 momentos históricos es que en el 2024 teníamos un poco más de claridad hacia dónde íbamos. Hoy tenemos algunas certezas adicionales sobre el 2024, pero lo que nos conecta a estos 3 momentos es grande sensibilidad, digamos, de la pyme. O sea, estamos en un momento muy, muy delicado y con muy bajo consumo. O sea, todos estos últimos 2 años y algo, la pyme tiene muy bajo consumo en general, y eso hace que un bajo consumo con aumento de precios, un combo bastante complejo. Yo escuchaba con atención tu anterior entrevista y todas las que vienen sucediendo desde que salió la noticia, y el tema del consumo es clave, y está esa sorpresa que uno dice, che, pero ¿cómo lo seguimos sosteniendo, ¿no? Porque el costo en general se ha duplicado en el último año. El dólar planchado, los instrumentos financieros están debilitados. O sea, hoy no tenemos plazos fijos que nos inyecten muchísima plata en intereses desde el punto de vista del inversor, ¿no? Como pyme. Sí. Entonces, ¿qué nos sostiene? Yo creo que nos sostiene una mezcla entre esperanza y apuesta de esa última bocanada de aire que la tenemos que aprovechar muy, muy bien, ¿no? Y creo que son momentos donde no podemos ser tibios. Ahora, recientemente se anunciaron bajas de impuestos en general, ¿no? Municipales, provinciales, algunas flexibilizaciones nacionales, pero creo que ahí los gobiernos no tienen que ser tibios. ¿Eso es significativo? Es significativo siempre. Que ustedes hacen claro, o sea, que se hable de baja de impuestos, que es uno de los componentes, ¿no? Fuertes en una estructura de costo. Es muy buena noticia. El problema es que no podemos quedarnos con el título, ¿no? Realmente esa baja impositiva tiene que transmitirse a los costos internos, porque hoy las pymes están en rojo, ¿no? Escuchábamos en una reunión que tuvimos en la municipalidad, escuchábamos a colegas pymes del mundo turístico. Hoy un hotel necesita más del 50% de ocupación para pagar costos, mientras que el año pasado, no muy lejos, el año pasado con el 30% cubría los costos operativos. Entonces, cuando uno hoy lee una noticia, temporada turística con 80% de ocupación, leamos solo ese 20% que nos está generando ganancias. El otro 60% es para pagar los costos, ¿no? Entonces, el promedio anual arriba del 60% de ocupación, no creo que lo logremos. Entonces, esas pymes están descapitalizándose para sostener los puestos de trabajo. Hay una pregunta que nunca me gusta que me la hagan y es difícil contestarla, ¿no? Pero es como, están cerrando las pymes, que cuán mal están, ¿no? Las pymes somos muy, muy optimistas. Sí. Le apostamos hasta el último centavo patrimonial para sostener, pero eso tiene un límite que es lo último que tengamos en el patrimonio. Entonces, hoy estamos en esa descapitalización para sostener el sistema. Hay un promedio, la Cámara Pyme es muy heterogénea, digamos, tiene todo tipo de empresas adentro, pero el promedio que nos puede unir, hay un 30% de empresas que estamos sensiblemente
con los números muy, muy finitos. Entonces a esa empresa vos le movés, estamos ahí, como dicen, con el agua ahí casi a nivel de la nariz. Estas medidas de las importaciones de muchísimos productos que hasta, bueno, las últimas noticias que hasta importarían, ya se podría importar autos usados, ¿no? Digamos, ¿cómo se analiza dentro de una pyme? Porque en definitiva lo que dice el gobierno es: abrimos la importación para que bajen los precios, pero bueno, escuché a mucha gente que dice: no podemos bajar los precios porque estamos en el límite del costo y de la rentabilidad. ¿Cómo es esto? En el cambio de modelo vamos a tener ganadores y perdedores, ¿no? Creo que el modelo no lo podemos manejar. O sea, nosotros desde una cámara pyme, ni siquiera CAME, ¿no? A nivel nacional puede decir: che, no importemos más. Son decisiones macro con las cuales tenemos que convivir. Por eso yo te comentaba que esta pregunta hecha hace un año atrás, donde uno ya sabía que se iban a abrir las importaciones, es un input importante. O sea, el saber que más o menos va a suceder X o Y cosa, ya para la pyme nos permite tomar decisiones. Y te doy dos ejemplos. Así como van a haber muchas pymes relacionadas a la producción, ¿no? que encuentren, el otro día escuchaba unas entrevistas de gente del mundo textil donde dice: la tela que yo compro de insumo es más del doble que la camisa lista que viene de China, y esa industria va a sufrir, digamos. También escuchaba una industria salteña hace muy poquito, hace un par de días, que gracias a esta apertura está pudiendo incorporar maquinaria a muy bajo costo que le va a permitir aumentar su producción, aumentar su cantidad de clientes, ¿no? Haciendo productos distintos, más novedosos, innovativos. Entonces, digo, en el mix lo que hay que ver es que el promedio y nos den el tiempo suficiente para que a quienes les afecte la importación puedan reconvertirse. El problema son las velocidades, creo, acá, ¿no? Hace un rato mencionabas y hablabas de la baja de impuestos. Por lo menos ya que se empiece a hablar y que se concrete en una casa de desaparición de tasas, noticia, ¿no? Ya, digamos, es un dato alentador. Pero hay un dato que es el tema de cuánto se necesita de crédito también, digamos, para dinamizar un poco esto. Y es increíble que todavía tengamos impuestos en los créditos. Digamos, que los créditos estén grabados con impuestos en los intereses. Es un tema que es raro, del que no se habla, no se analiza. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que son... ¿O cuánto puede impactar o cuánto serviría revisar eso? El análisis es cuánto le impacta a la caja del gobierno nacional, siempre hablando, eso, claro. Porque ellos están muy preocupados en ese déficit cero, ¿no? Que hoy es parte del modelo. Entonces hay todo un mix de cosas que no se pueden tocar porque arruinan ese déficit cero. Creo que tarde o temprano la desgravación de los créditos va a suceder, pero nosotros las pymes, creo que siempre hablo del tema mismo de la velocidad, ¿no? Si yo espero como pyme que el gobierno me saque el impuesto para recién invertir o hacer X cosa, estamos complicados. Creo que las pymes tienen que ir por una velocidad donde sabemos que hay ciertas acciones, y el gobierno lo sabe, que nos van a beneficiar, y ojalá se hagan rápido, ¿no? Pero en el camino, las pymes, cuando el crédito está complejo, se autoapalancan, encuentran maneras, incluso, como decía al comienzo, con descapitalización patrimonial, ¿no? Hoy, este empresario que justo te di el ejemplo de que compró estas maquinarias en China, que no lo podría haber hecho en otros modelos macronacionales anteriores, la inversión es menos de un auto. O sea, ese empresario, si no consigue el crédito, vende su auto y compra la máquina, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de optimismo, ese tipo de apuestas, ¿no? Está bien, porque es una apuesta, porque, digamos, la noticia es si puedo comprar la máquina para producir más. Ahora, si cae el consumo, ¿qué hago con lo que produzco más? Claro, la base es que en un mediano a corto plazo el gobierno logre aumentar los consumos, ¿no? Es decir, que esto es esperanza y expectativa, fundamentalmente. ¿No? Y una línea de flotación que va subiendo y que no tenemos mucha alternativa, ¿no? O sea, no hay una macro, incluso internacional, que nos permita visualizar que hay cosas más veloces que las que están sucediendo, ¿no? Pero creo que hay cosas que están obligadas. O sea,
como dice la canción, no se puede vivir del amor, la economía no va a poder vivir de la esperanza y el optimismo. El optimismo nos va a ayudar para poder concretar cuestiones macros que si no suceden, diría que en los próximos 12 meses vamos a estar todos más complicados, ¿no? Me quedo con una frase tuya de hace un rato, dijiste una frase muy fuerte que casi que pasó, pero es: hoy estamos en rojo. Estamos en rojo, o sea, el pasar del rojo al naranja hoy significa menos inversión, significa flotas de vehículos más antiguas, descapitalización, y ahí es donde está esa apuesta del empresariado pyme a seguir invirtiendo y creciendo o manteniéndose con un panorama que no le es del todo alentador, pero estamos intentando encontrar esa luz por atrás del túnel. Y el costado finito de eso, o la parte más delgada del hilo, es hasta dónde podés sostener la mano de obra que estás generando, ¿no? Claro, yo creo que ahí la otra parte, ese gatillo, la parte sensible, digamos. Ese gatillo la pyme la tiene muy claro. Lo último que hace un pyme es desprenderse del recurso humano. Para nosotros es la cadena de valor más importante. Consideramos a los empleados prácticamente parte de la familia. Así que creo que no hay un riesgo latente. Yo no generaría, digamos, una noticia de que van a haber despidos, porque realmente estamos todos, incluso el empleado que depende de esta estructura, también está siendo flexible en reclamar. Se siente un reclamo social menor, hay una expectativa de todos los estratos, ¿no? Y yo acá quiero sumar una cosa, que estamos en un momento clave de trabajar en conjunto, ¿no? Es un momento muy interesante para trabajar cooperativismo, pools de compra, para optimizar procesos de logística. En vez de ir 3 en 3 autos, vayamos 3 en un solo auto. O sea, tenemos que volver más eficientes nuestras estructuras para ser más rentables y muchas veces para sobrevivir. Pero creo que son momentos claves para asociarse. O sea, invito a asociarse a cualquier cámara, no solo a la Cámara Pyme, y también un momento clave para que las cámaras se asocien entre ellas y logremos mayor fuerza para este pedido de velocidad en impuestos y un montón de otras cosas a nivel gobierno, ¿no? Por último, lamentablemente no tengo más tiempo, ¿no? Pero ¿cómo ven las expectativas con las elecciones? Digamos que hay como una bisagra, es decir, hay un panorama hasta las elecciones y después de las elecciones otro. ¿Ven con preocupación eso? Yo voy a usar una frase de mi actual vicepresidente y expresidente de la Cámara Pyme, el ingeniero Walter Álvarez, que dice: salga quien salga, la persiana la abrimos igual. La pyme no nos preocupa más por el lado que nos sentimos políticamente, pero estructuralmente y financiera y económicamente la pyme no tiene a la elección como un punto bisagra de qué va a suceder. Creo que si hacemos todas las cosas bien, el futuro es bueno. Digamos, es cuestión de ponerle las pilas y que cada uno en su cargo y su responsabilidad que le toca tome decisiones generosas, pensando en esta gran Argentina que nos toca hoy defender, ¿no? Darío, gracias por venir. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Nosotros...